Un pastor alemán de 59 kilos al que todos llamaban demasiado peligroso para los niños, se negó a dejar el lado de un bebé recién nacido. El refugio había advertido a la familia 2 veces: es demasiado protector, demasiado intenso, devuélvalo antes de que pase algo malo. Pero exactamente a las 3:17 de la madrugada de una noche helada de marzo, cuando el bebé dejó de respirar y su pequeña carita se puso azul, este perro enorme hizo algo que destrozó cada advertencia, cada miedo, cada estereotipo que la gente tenía sobre él. Lo que Titán escuchó esa noche, lo que supo antes que cualquier padre pudiera darse cuenta, demostró que a veces los guardianes más incomprendidos se convierten en los héroes más grandes. Esta es su historia. Hace 6 meses, la familia Hernández trajo a casa a un pastor alemán de 59 kilos llamado Titán desde un refugio de alto sacrificio en Guadalajara. Tenía 3 años, era enorme y tenía cicatrices en el pecho que contaban historias que nadie quería imaginar. El personal del refugio les advirtió: lo han devuelto 2 veces, demasiado protector, demasiado intenso. ¿Están seguros de que lo quieren cerca de un recién nacido? Sara Hernández estaba embarazada de 8 meses de su primera hija, una bebé que ya habían llamado Emma. Su esposo Diego dudaba en la puerta de la jaula, observando a Titán sentarse perfectamente quieto, sus ojos oscuros fijos en el vientre de Sara con una intensidad que hacía sentir incómodos a todos. Él sabe, susurró Sara, su mano descansando sobre su estómago. Míralo, Diego, ya sabe de ella. Trajeron a Titán a casa esa fría tarde de febrero con reglas estrictas. Se queda abajo, sin acceso al cuarto del bebé. Los bebés y los perros gigantes no se mezclan, insistió Diego, instalando una puerta de seguridad en la parte inferior de las escaleras. Solo hasta ver cómo se comporta. Veo que aún no te has suscrito. Eso honestamente me pone muy triste. Pero Titán ya había decidido algo en el momento en que cruzó esa puerta. Emma no era solo su bebé, era su cachorra. Y nada, ni rejas, ni reglas, ni miedo, lo mantendría lejos de ella. La primera señal apareció 2 semanas antes de que naciera Emma. Titán comenzó a seguir a Sara a todas partes. Cuando se sentaba en el sofá, él apoyaba su enorme cabeza en su regazo. Cuando doblaba la pequeña ropa de bebé en el cuarto infantil, Titán esperaba en la reja, orejas hacia adelante, ojos siguiendo cada movimiento. Cuando ella lloraba de agotamiento y ansiedad, Titán presionaba su cuerpo contra sus piernas y se negaba a moverse hasta que dejara de llorar. «Está obsesionado», dijo Diego una noche, observando a Titán mirar fijamente la puerta cerrada del cuarto durante 2 horas seguidas sin pestañear. Esto no es normal. Pero Sara vio algo más. Vio devoción. Vio a un guardián esperando que comenzara su misión. Emma llegó en una mañana helada de marzo a las 4:47 am. El trabajo de parto de Sara fue rápido y aterrador. Para cuando regresaron a casa del hospital 36 horas después, estaban exhaustos, abrumados y completamente desprevenidos para lo que Titán estaba a punto de hacer. En el momento en que cruzaron la puerta con Emma en su transportador, Titán se acercó lentamente, sin saltar, sin ladrar. Bajó su enorme cabeza hacia el transportador y olfateó 1, 2, 3 veces. Luego su cola se movió, suave y gentilmente, y miró a Sara con ojos que decían una sola cosa: la he estado esperando. Esa noche, colocaron a Emma en su cuna arriba. La puerta de seguridad estaba cerrada. Se suponía que Titán debía quedarse abajo. Pero a las 11:34 p.m., Sara se despertó con un sonido extraño. No ladridos, no gemidos, solo el suave clic de uñas sobre madera. Se arrastró hacia el pasillo y se congeló. Titán había logrado empujar la puerta de alguna manera. Estaba sentado afuera de la puerta del cuarto de Emma como una estatua, su cuerpo bloqueando la entrada, sus orejas rotando ante cada pequeño sonido que hacía el bebé. «Titán», susurró Sara, «no puedes estar aquí arriba».
Él no se movió, ni siquiera la miró. Sus ojos permanecieron fijos en esa puerta. Diego quería arrastrarlo abajo, pero Sara lo detuvo. «Espera», dijo en voz baja. «Solo observemos». Durante 3 noches, Titán repitió el mismo patrón. Cada vez que Emma lloraba, él empujaba la reja y tomaba su posición afuera de su puerta, nunca entrando, nunca cruzando la línea, solo vigilando. En la 4ª noche, todo cambió. Eran las 3:17 am cuando Titán comenzó a ladrar. No era su ladrido normal. Este era urgente, desesperado, aterrador. Sara y Diego salieron disparados de la cama y corrieron al cuarto de Emma. Titán estaba parado sobre la cuna, su enorme cuerpo bloqueando a Emma de la vista, su ladrido incesante. «¿Qué pasa?», gritó Sara empujándolo. Emma no estaba respirando. Su pequeña carita se estaba poniendo azul. Había dejado de hacer sonidos, dejado de moverse. Diego agarró su teléfono. Sara levantó a Emma, sus manos temblando violentamente mientras comenzaba RCP infantil, contando compresiones entre sollozos. 1, 2, 3. Respira, por favor, respira. Titán presionó su cuerpo contra las piernas de Sara, manteniéndola firme, manteniéndola estable. Los paramédicos llegaron en 4 minutos, intubaron a Emma, la estabilizaron y la llevaron corriendo al hospital. El diagnóstico: paro respiratorio repentino causado por un problema de vías respiratorias no diagnosticado. Si la hubieran encontrado incluso 5 minutos después, no lo habría logrado. Su pero le salvó la vida, dijo el doctor 12 horas después en la UCI. Él escuchó que dejó de respirar antes de que cualquier monitor pudiera hacerlo. Emma pasó 6 días en el hospital. Cuando finalmente la trajeron a casa, Titán estaba esperando en la puerta. Esta vez no había rejas, no había reglas. Movieron su cama al cuarto de Emma, justo al lado de su cuna, donde debió haber estado desde el principio. Ahora, 3 meses después, Emma está prosperando. Y cada noche a las 3 am, Titán hace su chequeo. Se para al lado de su cuna, escucha su respiración y solo entonces se vuelve a acostar. Porque Titán no solo encontró una familia cuando los Hernández lo rescataron, encontró a su cachorra. Y no hay fuerza en la tierra más protectora que esa.